Quería hacer un breve análisis de lo que se estuvo hablando en esta entrevista. Primeramente que nada, hablar de Pepa Bueno, que ha regresado a la televisión pública y que creo que esta entrevista desmonta perfectamente ese argumentario del Partido Popular de que la tele pública está comprada, que es de Sánchez, porque yo creo que ha sido una entrevista bastante fuerte con el presidente del gobierno, que Pepa Bueno no se dedicó solamente a preguntar, sino que fue mucho más allá. Y yo creo, sinceramente, que si esa entrevista la hubiera hecho Pepa Bueno en televisión española, pero con Feijóo de presidente, y que quien estuviera sentado en ese sillón hubiese sido Feijóo, Pepa Bueno hubiera terminado despedida de televisión española. Porque eso es lo que hace el Partido Popular. Cuando hay una periodista que hace preguntas incómodas, cuando hay una periodista que va más allá, el Partido Popular automáticamente pide que quiten a esa periodista de la televisión pública. Como le pasó, por ejemplo, a Silvia Inchaurrondo en Telemadrid, que luego de hacerle una pregunta incómoda a Ayuso y de desmontar los bulos que estaba diciendo Ayuso sobre un hospital, le despidieron de Telemadrid. O cuando Feijóo fue a la televisión pública a la hora de la 1, en una entrevista, Silvia Inchaurrondo le dijo a Feijóo claramente que lo que estaba diciendo era un bulo. Y el Partido Popular nunca más, concretamente el señor Feijóo, ha regresado a una entrevista con Silvia Inchaurrondo en la hora de la 1. Y han pedido incluso la cabeza de Silvia Inchaurrondo. Han pedido que Silvia Inchaurrondo sea expulsada de televisión española porque le hizo una pregunta incómoda al señor Feijóo. Entonces yo creo que ya, por una parte, esa entrevista pone de manifiesto que la televisión pública es una televisión independiente, una televisión con grandes profesionales y que no depende de ningún partido político, que es una televisión al servicio de los españoles y de las españolas, al servicio de la información, y con periodistas que no se dedican simplemente a hacer preguntas, sino que van mucho más allá. Entonces yo creo que ya por una parte esa entrevista deja bastante clara cuál es la realidad detrás de Televisión Española, que es una televisión completamente independiente y al servicio del pueblo, y no de ningún tipo de partido ni de gobierno, como intenta decir, por supuesto, el Partido Popular, que siempre que un periodista hace preguntas incómodas, siempre que un periodista los pone contra el espejo, ellos automáticamente salen a atacar a ese periodista, a atacar a la televisión pública. Al principio de esta entrevista comenzaron hablando sobre un tema que yo creo que es bastante importante, que es todo lo relativo a los incendios que durante estos días han estado afectando a parte del territorio español, en Extremadura, en Castilla y León, en Asturias, en Galicia, y sobre todo cómo se ha actuado, ¿no? El gobierno ha desplegado a la UME, ha desplegado a más de 20.000 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un presidente que se ha movilizado hasta los lugares afectados ante un Partido Popular que ha estado desaparecido. La señora Ayuso de vacaciones en Florida, mientras los madrileños necesitaban que alguien liderara las respuestas de emergencia. El señor Mañueco, mientras las médulas, patrimonio de la humanidad, se estaban quemando, mientras las personas en Castilla y León necesitaban un presidente presente, estaba de vacaciones en Cádiz, desaparecido, no estaba liderando la respuesta. Y el Partido Popular intenta decir que el responsable de esto es Pedro Sánchez, pero la realidad es que las competencias son de las comunidades autónomas. Quien tienen que gestionar esto son las comunidades autónomas y es el Partido Popular. Esto me recuerda muchísimo a cuando sucedió lo de la Dana, que el señor Machón estaba desaparecido de comelata con una periodista con el teléfono en modo avión o apagado, desaparecido, y decían que el responsable era Pedro Sánchez. Perdone, pero el responsable de liderar las respuestas ante las emergencias en las comunidades autónomas son los gobiernos autonómicos. Es el Partido Popular que es el que gobierna, no el presidente del gobierno. Intentaron cuando la Dana decir que la culpa era de Pedro Sánchez. Y ahora con los incendios intentan decir que la culpa es de Pedro Sánchez. Diciendo incluso que debido a que no hay presupuestos hay menos recursos. Cuando la realidad es que ahora hay más recursos para luchar contra los incendios. Decían que teníamos menos aviones, pero es falso, tenemos más aviones. La realidad es que el Partido Popular y los gobiernos autonómicos donde gobierna sí que ha recortado la inversión, los presupuestos en la lucha y la prevención contra los incendios. Han despedido a cuerpos, a los bomberos, que son los que se dedican a luchar contra estos incendios, porque decían que era un despilfarro de dinero. Eso decía el Partido Popular.
Y bueno, luego sucede lo que sucede, no tenemos los medios suficientes para luchar contra los incendios y decimos que la culpa es del presidente del gobierno, cuando efectivamente quienes tienen que liderar las respuestas son las comunidades autónomas. Es el señor Rueda en Galicia, es el señor Mañueco en Castilla y León, que está de vacaciones en Cádiz, es la presidenta de Extremadura, Guardiola, o puede ser, por ejemplo, el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, que también estaba desaparecido. Y seguramente mucha gente no lo sepa, pero aquí en Asturias, donde yo vivo, también hay incendios. ¿Pero por qué Asturias no ha salido tanto en el epicentro de todos estos escándalos? Porque en Asturias se gobierna, en Asturias se gestiona, porque tenemos a un presidente que en vez de estar en la confrontación política, como sí están los presidentes del Partido Popular, estaba trabajando para intentar sofocar esos incendios lo antes posible, para asegurar la protección de las y los asturianos. Esa es la gran diferencia, cómo se gestiona en Asturias, donde hay un partido que gobierna, que es el Partido Socialista, y cómo se gestiona en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Porque el problema era el mismo, los incendios que habían. Pero claro, es que no es lo mismo cuando gobierna el Partido Socialista, un partido que se compromete con el bienestar de las personas, a cuando gobierne el Partido Popular, que no le interesa el bienestar de las personas, solamente le interesa su propio bienestar, el ayudar a unos pocos. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto que estoy diciendo es el tema de la sanidad y la educación. El Partido Popular solamente se interesa de privatizar la sanidad y la educación para favorecer a unos pocos, a costa del sacrificio de la gran mayoría social de este país. Lo vemos en Madrid, cómo la señora Ayuso acaba con la sanidad pública madrileña o en Andalucía con Moreno Bonilla. Otro tema del que también hablaron en la entrevista, aparte de los incendios, que fue un tema bastante importante, también sobre el pacto de Estado que el presidente va a impulsar sobre el cambio climático, que ya salió el Partido Popular a tachar esto de ideología, de ideología, con la que está cayendo en España con los incendios. ¿Sabéis cuántos trabajadores pierden la vida debido a golpes de calor? Porque es que las temperaturas que hoy están haciendo no son ni medio normal. Escuchaba yo hoy, creo que en la radio y en la tele, no me acuerdo dónde fue, que este verano hemos tenido una temperatura 4 grados superior a la media. 4 grados superior a la media. Es una locura. Y luego niegan el cambio climático. Luego pactan con los negacionistas del cambio climático. España se está quemando, el presidente del gobierno dice hay que sacar adelante un pacto de Estado sobre el cambio climático y el Partido Popular dice que esto es pura ideología. El Partido Popular ni gestiona ni legisla, absolutamente nada. El Partido Popular solamente se dedica a meterse dinero en el bolsillo. Y de esto vamos a hablar, porque también Pepa Bueno le preguntó al presidente del gobierno por el caso Koldo, por todo lo relacionado con Ábalos y con Santos Serdán, que era ex secretario de organización del Partido Socialista, y creo que el presidente fue tajante en esto y lo dejó muy claro. Es que el Partido Socialista ha tomado medidas, es que el Partido Socialista expulsa a los corruptos ante el mínimo indicio. ¿Dónde está el señor Ábalos? Expulsado del Partido Socialista. ¿Dónde está el señor Santos Serdán? Expulsado del Partido Socialista. Ahora bien, ¿dónde está el señor Rajoy? M. Rajoy, ¿dónde está? En el Partido Popular. Ahí está M. Rajoy. ¿Dónde está el señor Montoro, en el Partido Popular? ¿Dónde está Ayuso y todos sus escándalos y los escándalos de su pareja? En el Partido Popular. ¿Cuál es el único partido en España condenado por financiación ilegal? El Partido Popular. Es que el Partido Popular no puede dar lecciones a ningún partido, y mucho menos al Partido Socialista, que es un partido ejemplar. Oiga, yo de verdad lo digo, luchar contra la corrupción creo que es muy difícil, porque siempre hay personas que se corrompen, personas con muy malos intereses, como Koldo, como Ábalos, como Santos Serdán, gente que da asco, que a mí, como persona de izquierda que soy, me avergüenza haber compartido militancia con estos personajes. Pero claro, yo no niego la realidad. Que caiga quien tenga que caer. Si Santos Serdán ha hecho algo, pues que lo pague. Ábalo, que lo pague. Y fuera del partido. Por supuesto, ¿qué es lo que se ha hecho? El presidente del gobierno salió, dio explicaciones, compareció ante los medios de comunicación, pidió perdón y tomó medidas. ¿Pero qué hace el señor Feijóo? ¿Por qué Feijóo es presidente del Partido Popular?
Porque el señor Feijóo llegó para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Porque el único que se atrevió a hablar fue el señor Casado. ¿Y cómo terminó? En la calle. Nadie se acuerda ya de Casado. Es que en el Partido Popular, entre más dinero te metes en los bolsillos, más arriba llegas. Y para llegar al top, lo único que necesitas es tapar la corrupción de Ayuso, eso sí, tener una muy buena foto de vacaciones con un narcotraficante. Pero tú no sabías que era narcotraficante. Todo el mundo en Galicia ya lo sabía, ya habían periódicos que hablaban sobre este narcotraficante, pero Feijóo, que en ese momento ya tenía cargos políticos, no sabía de esto, no leía la prensa, ninguna, ni siquiera el ABC. Digo el ABC porque el ABC está bastante inclinado hacia el Partido Popular. Hombre, faltará más con el dinero y la pasta que pone Ayuso en la ABC, pues hombre, normal que esté bastante inclinado hacia el Partido Popular. Porque es que así, y aprovecho esto que acabo de decir para también decir otra cosa que creo que es importante que todo el mundo sepa, es que de esta forma funciona el ciclo de los bulos. O sea, el Partido Popular pone X cantidad de dinero en un medio de comunicación determinado, en un pseudomedio, mejor dicho, y ese pseudomedio publica una noticia falsa sobre, por ejemplo, el presidente del gobierno. Y luego el Partido Popular utiliza esa información falsa que publicó ese pseudomedio para atacar al gobierno. Y cuando le preguntan al Partido Popular de dónde saca la información, dice: tal medio lo publicó. Pero tal medio lo publicó porque tú le has pagado para que publique eso. Y evidentemente este pago se hace en diferentes formatos, por publicidad, por esto, por aquello. Pero se hace. Ahí están los pagos. Por eso yo creo que es muy importante que los medios de comunicación, todos, incluidos los pseudomedios estos que operan en internet, etcétera, etcétera, tengan un portal de transparencia donde publiquen sus ingresos. Donde pongan: oiga, yo recibo tanto de tal partido político, de tal gobierno, y esto equivale a tanto por ciento de mi financiación como medio. Eso yo creo que es muy importante para poder poner las cosas sobre la mesa. Pero yo creo que lecciones de corrupción el Partido Popular no puede dar, porque el Partido Popular está desde el inicio hasta el final lleno de corrupción. Más de 20 causas abiertas tiene el Partido Popular por corrupción. Gürtel, Kitchen, Leson, Montoro, que mientras el Partido Popular te decía que te tenías que apretar el cinturón, mientras tú no podías poner la calefacción, no podías llegar a fin de mes, el Partido Popular se estaba llenando los bolsillos. Montoro estaba escribiendo leyes a medida para que las empresas energéticas ganaran más. Eso estaba haciendo el Partido Popular, mientras tú ni siquiera podías poner la calefacción. No saben quién es M. Rajoy, No saben quién es M. Rajoy. El gran misterio del siglo XXI. ¿Quién será M. Rajoy? No tengo ni idea. Es muy difícil saberlo, ¿no? Luego, de otro tema del que hablaron, que a mí también me parece muy importante, es sobre la polarización, sobre el nivel de insulto que existe actualmente en la sociedad española, en la política, ¿no? Y creo que el presidente decía algo muy importante, es que la polarización no es simétrica, es asimétrica. Porque yo sí creo que en ese sentido no podemos meter a todos los políticos en el mismo saco. Yo nunca he visto al presidente del gobierno insultar al señor Feijóo. Nunca he visto al presidente del gobierno llamar hija de puta a Ayuso. Nunca he visto al presidente del gobierno diciendo que, por ejemplo, una tertuliana de derechas es una prostituta. En cambio, sí he visto al Partido Popular decir esto sobre el presidente del gobierno. Le han llamado hijo de puta. Ayuso concretamente, el me gusta la fruta. Y luego Feijóo le siguió el juego a Ayuso, porque lejos de pedir perdón, hicieron del me gusta la fruta su gran lema de campaña, de marketing, con un insulto al presidente del gobierno. Le han llamado psicópata, le han dicho de absolutamente todo. Hace muy poco el vicesecretario de Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos creo que se llama, decía que Sara Santolaya era una prostituta, por el simple hecho de que esa señora Sara Santolaya diera su opinión de forma libre en la televisión pública, opinión que evidentemente no le gusta al Partido Popular, y por eso le llamaron prostituta, señorita de Pedro Sánchez. Claro, y eso es a lo que se dedica el Partido Popular. Por eso cuando se habla de los insultos en la política, yo sí que creo que hay que ser muy tajante en esto. No todos los partidos políticos, no todos los políticos son iguales.
Unos insultan y otros son insultados. Esa es la realidad. No todos son iguales. Y yo de verdad, quien piense que estoy mintiendo, le animo a que a través de mis redes sociales, oye, me envíe el ejemplo de Pedro Sánchez insultando a otro político. Solamente uno. Es que no hay. Es que no lo hay. Porque no se actúa igual. Y si algún momento se te va un insulto, que a veces te calientas, pase lo que pase, se te va un insulto, lo mínimo es que pidas perdón. Pero en el Partido Popular no piden perdón, es que van a más. Hacen marketing del insulto. Ayuso incluso decía que el presidente del gobierno era un terrorista, que era socio de Hamás, una banda terrorista que tanto dolor ha sembrado en Oriente Medio. Esa es la realidad. Ayuso se pasa todo el día insultando a todo el mundo que no piense como ella. Dice que el presidente del gobierno es como Maduro, que vamos de camino a una dictadura, que es un bolivariano. Todas esas tonterías. Y esos son insultos. Y eso hace que la política cada día sea un ambiente más tenso, más irrespirable, debido a los insultos que día a día pone el Partido Popular en la esfera pública. Y eso no se puede consentir. No se puede consentir, porque la política es el debate, la política es hablar, es compartir ideas, diferentes puntos de vista, pero siempre desde un pilar que es el respeto hacia los demás, el no a los insultos. Es que eso debería ser la política está para mejorar la vida de la gente, no para destruir los servicios públicos, no para forrarte de dinero con la corrupción, a costa del sufrimiento de los ciudadanos, como hace el Partido Popular. Hablando del Partido Popular, me parecía curioso también otra cuestión que hablaron en esa entrevista, que es el tema de los presupuestos generales del Estado y ese anuncio que hacía Feijóo para que a los dos presupuestos prorrogados el gobierno quede, digamos que cesado en funciones y se convoque de forma automática a unas elecciones, o sea, se disuelvan las Cortes Generales, o sea, el Congreso y el Senado. Me parece curioso porque yo no sé si, como dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista, Feijóo ha hablado con sus varones territoriales. Lo digo claramente porque es que la señora Ayuso ha gobernado más de 2 años sin presupuestos. Es que el señor Mañueco ha gobernado con 5 de 6 presupuestos prorrogados. Es que en Murcia el Partido Popular ha gobernado más de 2 años sin presupuestos. Y es que en las Islas Baleares y en Extremadura más de 1 año sin presupuestos. O sea, Feijóo exige que el presidente del gobierno saque los presupuestos, pero es que luego sus varones territoriales, los presidentes autonómicos del Partido Popular, no sacan presupuestos. Gobiernan durante años sin presupuestos. ¿Por qué Pedro Sánchez sí y el resto no? Esto me recuerda mucho a cuando Feijóo dijo aquello de que gobierne la lista más votada. Y luego, en lugares como en Extremadura, debería haber gobernado el Partido Socialista, pero ahí está, gobernando el Partido Popular. En las Islas Canarias, la lista más votada fue el Partido Socialista, pero ahí está gobernando Coalición Canaria junto al Partido Popular. Y así muchísimos otros ejemplos que puedo poner. Incluso a nivel de ayuntamientos. Yo, por poner un ejemplo, que yo vivo en Llanes, en Asturias, aquí ganó el Partido Socialista, con 8 escaños. Se quedó a 1 de la mayoría absoluta, que era 9. El Partido Popular no permitió que gobernara el Partido Socialista. Gobiernan ellos junto a otro partido súper radical que se llama Vecinos por Llanes, es un partido de aquí. Y gobiernan, no respetaron la lista más votada. Es que el Partido Popular siempre aplican la ley del embudo, lo más ancho para ellos y lo más estrecho para el resto. Ellos sí. O sea, si gana el Partido Popular, que se respete la lista más votada. Si gana el Partido Socialista, bueno, pues que gobierne el que más apoyos tenga. Así es el Partido Popular. Yo, además, por recordar algo en ese sentido, no sé si os acordáis cuando Rajoy gobernó. Que gobernó con la abstención del Partido Socialista, porque el Partido Socialista permitió que Rajoy gobernara porque era la lista más votada. Pues después de eso, Pedro Sánchez ganó las elecciones, pero no tuvo mayoría absoluta. El Partido Popular no permitió que Pedro Sánchez gobernara. ¿Qué va? Votaron en contra y se tuvieron que repetir elecciones en este país muchas veces, hasta que luego Pedro Sánchez logró tener una mayoría.
y así conformó su gobierno. Entonces, ¿por qué ahora Pedro Sánchez tendría que permitir que gobierne Feijóo? Si el Partido Popular no permitió que gobernara Pedro Sánchez cuando no tenía mayoría absoluta. En cambio, cuando el Partido Popular necesitó aquella abstención del Partido Socialista, sí que la tuvo. Es que es lo que digo, la ley del embudo, lo más ancho para ellos y lo más estrecho para el resto. Y por último hablaron también de la situación internacional que se está viviendo, que es lamentable, el genocidio que está... el vídeo me lo van a tumbar, pero es que me da igual, es que hay que hablar con la verdad. Hay que decir las cosas por sus términos. El genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo de Palestina en Gaza es terrible, es lamentable. Escuchar cómo la ultraderecha de este país, cómo el Partido Popular blanquean lo que está sucediendo en Gaza es un infierno. Es inaceptable. No debería suceder en ninguna democracia del mundo. Y yo creo que el gobierno de España está liderando a nivel internacional la respuesta humanitaria a esa situación. El reconocimiento del Estado de Palestina fue un gran paso. Y gracias a ese paso que ha dado España en el reconocimiento del Estado de Palestina, otros países se han sumado a nosotros. Lo han hecho con nosotros. Y yo creo que eso fue un paso valiente. Pero también os digo mi opinión, Yo creo que el gran paso valiente que hay que dar en este nuevo inicio del curso político, y es mi humilde opinión, es romper las relaciones que existen con el Estado de Israel. Porque es que no podemos tener relaciones diplomáticas con un Estado que está matando a niños y a niñas. Más de 50.000 personas que han muerto a manos del Estado genocida de Israel en su operación de limpieza étnica en Palestina. Es que esto es inaceptable, no se puede coger por ningún lado. Y creo sinceramente que hay que romper relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel. Es que es injustificable. No podemos estar ni un minuto más manteniendo estas relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Yo sinceramente lo creo. Creo que es la cosa más justa que se puede hacer y de la forma más adecuada de darle dignidad al pueblo de Palestina, rompiendo cualquier tipo de relación diplomática con quienes están masacrando a un pueblo entero, a personas que están en una cola esperando un poco de comida y que mientras están esperando ese poco de comida, Israel aprovecha para matarles a tiros con tanques. Es que es una vergüenza, se vea por donde se vea. Aún me da más vergüenza todavía ver a políticos como Santiago Abascal tomándose una foto con Netanyahu, cosa que me parece... Vamos, no hay palabras para describirlo, pero por suerte tenemos a un presidente que a nivel internacional tiene un gran peso y que está liderando esa respuesta y que ha dado un paso valiente adelante en el reconocimiento del Estado de Palestina, llamando a las cosas por su nombre, poniendo al señor Netanyahu en su lugar como tiene que ser, a un genocida, a un criminal de guerra, a una persona que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, un país que está demandado ante la Corte Internacional de Justicia por sus crímenes, por los crímenes que está cometiendo y lamentablemente a nivel internacional digamos que el apoyo a Palestina es débil, pero por suerte poco a poco y gracias a ese paso valiente que ha dado España, cada día hay un apoyo más fuerte a Palestina, porque creo que es además lo de justicia. Y creo que cuando pasen unos años y miremos atrás y veamos la historia, vamos a sentir vergüenza de cómo hemos actuado como europeos, como españoles, ante lo que está sucediendo en Palestina. Es un genocidio retransmitido en directo. Nadie podrá decir que no lo vio, porque lo estamos viendo todo el mundo en directo. Todo el mundo lo está viendo ahora mismo en directo. Nadie podrá decir que era ajeno a esto. Y creo que es un genocidio que estamos viviendo en directo, como digo, y que no estamos haciendo nada para pararlo, sabiendo la fuerza que tiene en conjunto la Unión Europea y la comunidad internacional. Yo hace unos días estuve en los campos de concentración nazis en Auschwitz y la historia es aterradora. Creo que es muy lamentable cuando llegas a ver las imágenes de personas puestas en una pared, personas, tú como yo, y ver como abajo podías ver que lo que duraron fueron 2 meses, 3 meses, ver una montaña llena de pelos de esas personas que fueron asesinadas, de pelos de la cabeza, que fueron asesinadas en ese lugar. Y creo que la historia lamentablemente se está repitiendo. Se está repitiendo, pero la gran diferencia es que esta vez todos y todas
somos conscientes de lo que está pasando. Todas y todos lo estamos viendo. Y no estamos haciendo nada para acabar con esto. Y que a pesar de la crueldad de las imágenes, hay gente que todavía defiende a Israel. Que dice que Israel se está defendiendo del terrorismo. Oiga, por supuesto que Hamas es una banda terrorista. ¿Pero hay que matar a 50.000 personas para acabar con una banda terrorista? Pues evidentemente no. ¿Hay que hacer una limpieza étnica para acabar con una banda terrorista? Pues evidentemente no. Pero es que además, os doy un dato y vamos cerrando el directo, que tampoco quiero que se haga muy tarde. El señor Netanyahu permitió que Qatar financiase a la banda terrorista Hamas. ¿Sabéis por qué? Porque si Hamas sigue existiendo, Netanyahu sigue teniendo una excusa ante la comunidad internacional para seguir intensificando sus acciones sobre Gaza. O sea, que Netanyahu no está luchando contra el terrorismo. Netanyahu permite que ese terrorismo siga existiendo para él poder seguir con sus operaciones de limpieza étnica en Palestina. Y os lo digo sinceramente, yo como europeo personalmente siento vergüenza de cómo está actuando la Unión Europea, y soy muy europeísta, creo mucho en el proyecto de la Unión Europea, pero siento que, en fin, que no se están haciendo las cosas bien, porque, vamos a ver, es un genocidio en directo y tenemos que pararlo. Porque la verdad que lo que se está viviendo en Gaza es un auténtico terror. Y creo que a pesar de lo que vemos en la televisión, de las imágenes y de lo que nos podamos imaginar, no somos conscientes del dolor que se está viviendo. O sea, creo que para ser consciente de lo que hoy se vive en Gaza, hay que estar en Gaza y hay que vivirlo. Porque si no, creo que no somos conscientes de lo que esa gente debe estar viviendo y de la situación que deben estar pasando a nivel humanitario, a nivel mental, ¿no? O sea, no saber si al día siguiente vas a seguir con vida, sin vida, no tener comida, no tener alimento, no tener medicina, no tener absolutamente nada. Ver cómo el mundo completo mira, pero no hace nada. O sea, el mundo completo está mirando lo que está pasando en Gaza, pero nadie actúa. Y eso es cuanto menos triste. Sobre todo porque de aquí a unos años, como os he dicho, vamos a sentir vergüenza de cómo hemos actuado. Y nadie podrá decir que no lo sabía. Porque esto es algo que se ha retransmitido en las televisiones, en las redes sociales, en absolutamente cualquier lugar. Y la historia se está repitiendo. Creo que estamos a tiempo de cambiar el rumbo de lo que está pasando en Gaza. Creo que ya han muerto demasiadas personas. No deberían haber muerto ninguna. Ya son más de 50.000 personas muertas en Palestina. Creo que son un número bastante grave, muy alto además. Pero creo que a pesar de esto podemos evitar que la cosa siga escalando, y creo que todavía estamos a tiempo de pararle los pies al genocida, al terrorista, al criminal de guerra que es Netanyahu. Estamos a tiempo de hacerlo, pero creo que para eso es necesario que la Unión Europea actúe, y sería necesario que Estados Unidos pusiera de su parte, pero, en fin, ¿qué tenemos hoy en Estados Unidos? A Donald Trump. ¿Donald Trump va a poner de su parte? Pues evidentemente no. Si es un amigo de Netanyahu. Dijo que cuando esto pasara iba a construir hoteles de lujo sobre los cadáveres de personas muertas en Gaza. ¿Qué se puede esperar de ese señor? Si estuviera gobernando el Partido Demócrata, pues quizás la cosa hubiese sido diferente, que tampoco son ellos lo más pro-Palestina, pero digamos que evidentemente hubiese sido diferente. Lamentablemente gobierna Donald Trump y es lo que hay. Pero al menos creo que la Unión Europea sí que debería dar ese paso valiente, que es decirle al señor Netanyahu: basta ya, y que se apliquen las mismas sanciones que se le han aplicado, por ejemplo, a Rusia. Bueno, hasta aquí este directo de hoy. Gracias por haber estado aquí viendo la entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se hizo en Televisión Española. Más contenido, por supuesto, aquí en mi canal de YouTube. Os podéis suscribir para estar informado de todo lo que pasa en la política nacional. Y, por supuesto, os podéis unir a mi canal de difusión en WhatsApp. Tenéis el enlace en la descripción de este video, donde tenéis información
de todo lo que sucede en la política española y también en la política internacional, marcada por esas crisis que estamos viviendo a nivel internacional, la guerra en Ucrania tras la invasión injustificada de Rusia y la crisis humanitaria en Oriente Medio por el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Así que ya, os espero ahí en mi canal de difusión de WhatsApp, os espero aquí en YouTube en el próximo directo y me podéis encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Hasta la próxima, adiós.